¿Quieres saber qué accesorios me he comprado y cuáles son mis imprescindibles para la última cámara de Insta360, la Go 3? No te muevas, que te lo cuento. Empezamos con un par de accesorios súper básicos, pero que pueden ahorrarte un gran disgusto, sobre todo si vas a dar mucha caña a tu Go 3. Por apenas 10 euros en Amazon y algo más en la tienda oficial, vas a poder comprar estas pequeñas láminas de plástico de alta resistencia que se pegan sobre la lente de tu cámara y sobre tu pantalla trasera, permitiéndote una mayor protección ante impactos, arañazos y rozaduras, sobre todo en la pantalla, la cual no se puede cambiar fácilmente. Para el caso del protector de lente es mucho más fácil reemplazarlo, e incluso en la web oficial de Insta360 te puedes comprar 2 recambios por apenas unos 12 euros, por lo tanto es bastante sencillo y no muy caro. Si sigo hablando de protección, no hay forma más sencilla y económica que acoplando en tu cámara y al estuche Action Pod una buena funda de silicona, para evitar los temidos golpes, pero sobre todo los arañazos y roces. Este sencillo modelo que he encontrado por Amazon y del que te dejo los enlaces en la descripción, está disponible en negro y en gris. Te permite cubrir las partes más sensibles de la cámara, como es el frontal de la lente, así como la mayor parte del Action Pod, pero deja la pantalla desprotegida en su mayor parte. Quizás es el punto que menos me guste, aunque está claro que perderías la posibilidad de abatirla, y ganando por un precio menor a 10 euros una gran protección para prácticamente toda tu cámara. Me parece un complemento perfecto para los protectores de lente y pantalla que te he enseñado antes. Pero si lo que quieres es proteger y además ampliar tu cámara con más accesorios, lo más recomendable es una buena jaula o cage. Por el momento no he visto ningún modelo oficial y por eso he apostado por este modelo, y que os suelo enviar las mejores ofertas de cámaras y accesorios a través del canal de Telegram, del que os dejo el enlace en la descripción. Gracias a esta carcasa que permite el abatimiento completo de la pantalla, vas a poder proteger todas las esquinas de tu cámara con una estructura de aluminio, que además cuenta con anclajes de zapata fría para poder montar, por ejemplo, un foco LED o un micrófono externo. Aunque realmente funcionan los micros externos con la Go 3, te lo cuento en un vídeo en el canal. Y también podremos montar y desmontar el anclaje de patas tipo GoPro de la parte inferior al lateral, para permitir la captura de vídeo en formato vertical. Aunque como te he contado en la guía de principiantes de la Go 3 que te dejo por aquí arriba, en formato de vídeo free frame no te va a hacer falta. Pero si lo que quieres es sumergirte bajo el agua con tu cámara o bien meterte de lleno en la próxima nevada, te recomiendo que le eches un vistazo a la funda subacuática de la Go 3 oficial, en la tienda de Insta360. No es precisamente barata, pero con este pedazo de funda te vas a asegurar al 100% sumergirte con el Action Pod y la cámara hasta nada menos que 60 metros, gracias a sus materiales de gran calidad y diseño depurado para aguantar la presión. Además con cierre de seguridad para evitar sustos a esas profundidades. Por el momento no he encontrado ninguna marca alternativa que haya sacado modelos más económicos, así que vete a por ella. Pero si además quieres subir un paso más en lo que a calidad de vídeo se refiere, también puedes comprarte este juego de filtros ND para la Go 3, que se montan fácilmente desenroscando el protector y colocando cualquiera de los 4 filtros incluidos, el ND8, 16, ND32 y ND64. Como te conté en el vídeo de los mejores accesorios de DJI Action 3 que te dejo por aquí arriba, este tipo de filtros son muy recomendables en entornos muy luminosos y que en la Go 3, a diferencia de su hermana predecesora, es mucho más fácil ajustar la velocidad de obturación. Además, marcas conocidas en el sector como Telesin, Ullance o Freewell ya tienen disponibles o están trabajando para lanzar al mercado sus packs de filtros para este último modelo. Te dejo todos los enlaces y un cupón de descuento para Telesin en la descripción del vídeo, justo aquí debajo. Y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal. Un palo selfie, un trípode, una muñequera, ¿esto qué es? Pues la verdad es que es un accesorio de lo más peculiar, una especie de palo selfie flexible recubierto de goma en su totalidad y que te permite crear formas y anclajes adaptables para tus cámaras Insta360, no solo para la Go 3. Pero está especialmente recomendado para esta cámara debido a que tiene un bajo peso, lo que te va a permitir usarla de cualquier forma, como un palo selfie,
como trípode, un anclaje para las farolas, para las barandillas. Yo tengo el primer modelo que salió de la marca Telesin, que te dejo en la descripción junto a un cupón, y la verdad es que estoy muy contento. Y tiene el mismo precio que el de la tienda oficial de Insta360. De verdad, aunque lo veas un poco raro, es muy útil. Y un buen complemento para este pequeño palo selfie es el nuevo anclaje para la Go 3, que te permite sujetar tu cámara mediante el anclaje magnético y que además cuenta con 2 adaptadores para accesorios, de patas plegables estilo GoPro y todos los accesorios que puedas tener por ahí, o también con la rosca de trípode de 1/4 de pulgada, perfecta para palos selfies y que además nos incluye un adaptador extra para conseguir un mayor ángulo en las capturas. Así que si tienes accesorios de otras cámaras y quieres poder reutilizarlos con la Go 3, creo que es un complemento genial, aunque me esperaba que fuera un poco más barato. Y ya que he mencionado palos selfies, está claro que hay cientos de modelos, cada uno con sus puntos fuertes y puntos débiles, pero como ya os conté en la guía de los mejores accesorios de la Insta360 X3, que te dejo por aquí arriba, sin duda son esenciales. Pese a que con este modelo no podemos crear el efecto de palo selfie invisible, mi recomendación es siempre usar uno. Con esto vas a conseguir un mejor ángulo en tus tomas y para ello el que más me gusta, dejando de lado el palo selfie de 3 metros, es el de 114 centímetros. Una medida perfecta, plegado y más que suficiente cuando lo estiras, para grabarte a ti y a tu entorno sin problemas. Buen precio, buena calidad de materiales, a la venta tanto en Amazon como en la web oficial a un precio bastante ajustado. Genial, ¿y cómo me llevo la cámara de un lado para otro? Las primeras y más baratas opciones son la funda de silicona y los protectores que ya te he contado. Pero si vas a viajar mucho, meter la cámara dentro de una maleta, a mí me gusta siempre llevarla dentro de un estuche. Si quieres algo muy compacto, te enseño esta que me he comprado yo, que he encontrado navegando por Amazon y del que te dejo el enlace en la descripción. Compacta, pequeñita y bien protegida. Viajo con mi cámara mucho más tranquilo, sobre todo por un precio ajustadito y de la que te dejo varias alternativas. Pero claro, en este estuche tan pequeño no te caben los accesorios, ¿verdad? Y por eso he encargado ya esta opción tan chula que permite llevar la cámara con su Action Pod, el Pivot Mount, así como más accesorios y que cuenta con un bolsillo con cremallera, perfecto para meter las tarjetas, los cables o incluso un pequeño palo selfie para tus viajes. Deseando estoy que me llegue. Me hubiera gustado ver una solución de la marca oficial, pero por el momento no han lanzado una opción tan chula como la que os enseñé para la Insta360 X3, así que seguramente os toque esperar y estaros atentos al canal de Telegram. Sé que hay muchos accesorios y sobre todo más baratitos, y por eso te dejo mis mejores alternativas y modelos en la descripción, aunque creo que estas son muy buenas opciones. Os voy a dejar con un par de vídeos muy interesantes sobre la Go 3, échales un vistazo y nos vemos.